Give the floor to the distinguished representative of Bolivarian Republic of Venezuela on behalf of the group of friends in defense of the Charter of the United Nations. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, el proceso global de surgimiento de un nuevo sistema de relaciones internacionales verdaderamente equitativo está hoy en marcha, mientras que el orden unipolar continúa en decadencia. Al mismo tiempo, sin embargo, algunos estados insisten en sus pretensiones de dar marcha atrás o de incluso detener el tiempo con el único y egoísta propósito de preservar su dominio postcolonial. Esta realidad está conduciendo al mundo a una crisis sistémica de gran alcance, que tiene implicaciones tanto sobre los estados como sobre el sistema de las Naciones Unidas como un todo. Como consecuencia de ello, se está poniendo hoy a prueba la resistencia y la eficacia de las Naciones Unidas a la hora de implementar su mandato, cuyo elemento clave es, entre otros, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Entendiendo el logro de la paz como el mayor objetivo común que tenemos hoy ante nosotros, tal como señalaba hoy más temprano el secretario general en su presentación ante esta misma Asamblea General. En este contexto, somos hoy testigos de la creciente falta de confianza y de un programa unificador entre los estados de esta Asamblea General. A ese respecto, vemos con preocupación cómo ciertos actores emprenden intentos por preservar el orden mundial unipolar y para ello pretenden no solo entablar supuestos diálogos a partir de una supuesta posición de superioridad, sino que insisten en sustituir las normas universales del derecho internacional por un denominado orden basado en reglas, con el único objetivo de avanzar los intereses geopolíticos de quienes insisten en promover tal imprecisa noción. Todo esto, además está decirlo, solo socava la capacidad de las Naciones Unidas para elaborar respuestas conjuntas que permitan abordar los grandes retos comunes que tiene hoy ante sí la humanidad. Señor presidente, uno de los principales retos a los que nos enfrentamos hoy en día está vinculado al deterioro de la arquitectura de seguridad mundial, entre otras cosas, como consecuencia de la negación de los intereses y preocupaciones de seguridad de todos los estados. Los enfoques basados en juegos de suma cero, debemos decirlo claramente, repercuten negativamente, entre otros, en los regímenes multilaterales de desarme, no proliferación y control de armamentos. Los pasos unilaterales hacia la escalada de las tensiones, además, erosionan esta arquitectura, conducen a una pérdida de confianza entre los estados e instigan la carrera armamentística. Así pues, somos de la opinión que se requieren esfuerzos internacionales para establecer una arquitectura de seguridad internacional revitalizada y más fiable, basada en el respeto de todos y cada uno de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, incluido el principio de igualdad soberana de los estados, la no intervención en los asuntos internos de los estados y la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de seguridad indivisible y los intereses y preocupaciones de todos, en particular de los países en desarrollo. Esa arquitectura de seguridad debe propugnar un concepto de seguridad común que respete y salvaguarde la seguridad de todos los países. Debemos, pues, asumir un enfoque holístico, manteniendo la seguridad tanto en los ámbitos tradicionales como en los no tradicionales y reforzando la gobernanza de la seguridad de forma coordinada. Se trata de mantener un compromiso de cooperación, propiciando la seguridad mediante el diálogo político y la negociación por la vía pacífica, y mediante la búsqueda de una seguridad sostenible, resolviendo los conflictos a través del desarrollo y eliminando caldos de cultivo para la inseguridad. En ese orden nos valemos de esta ocasión para rechazar una vez más la imposición de leyes y regulaciones con impactos extraterritoriales, así como todas las demás formas de medidas económicas coercitivas, incluidas las sanciones unilaterales, aplicadas contra países en desarrollo. Y reiteramos la urgente necesidad de ponerles fin y eliminarlas de inmediato,
al tiempo que subrayamos que tales acciones no solo socavan los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, sino que también amenazan gravemente la libertad de comercio e inversión. Por lo tanto, renovamos nuestro llamado a la comunidad internacional para que adopte medidas urgentes y eficaces para eliminar el uso de toda medida económica coercitiva unilateral contra los países en desarrollo. Ahora bien, a la luz de este déficit de confianza y de una creciente confrontación, tanto a escala regional como mundial, hacemos un llamado a rechazar firmemente las lógicas de bloque, las acciones provocadoras que atentan contra los intereses de seguridad de otras partes, incluido el irresponsable suministro de armas a otros estados, incluyendo como parte de intentos por lograr una superioridad por la vía de la fuerza o por la vía económica, a través de la instrumentalización de los sistemas y organismos financieros internacionales. Señor presidente, existe una acuciante necesidad de establecer una arquitectura de seguridad justa y fiable, que verdaderamente garantice el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, que se base realmente en los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en las normas del derecho internacional, y que tenga en cuenta todos los factores pertinentes. En ese contexto, creemos que el Pacto del Futuro debe tener en cuenta las tendencias antes mencionadas y ofrecer soluciones a los problemas que persisten en materia de paz y seguridad internacionales. El Pacto del Futuro debe comprometernos a una seguridad común, global, cooperativa y sostenible, al tiempo que debe crear las condiciones para entablar un diálogo global entre los Estados, reafirmando al mismo tiempo que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones debe ser el objetivo principal de la venidera Cumbre del Futuro y sus deliberaciones. Señor presidente, la crisis mundial en curso solo puede resolverse mediante una entrega real al multilateralismo y al establecimiento de un sistema multipolar verdaderamente equitativo, el cual debe estar necesariamente anclado en la Carta de las Naciones Unidas. Para ello, es necesario que todos los estados vuelvan a comprometerse con los propósitos y principios consagrados en la Carta Fundacional de nuestra organización, como parte del proceso que nos conducirá hacia un nuevo orden mundial verdaderamente justo, democrático y equitativo, que respete la diversidad cultural y el diálogo entre civilizaciones y que garantice la democratización de las relaciones internacionales sobre la base del respeto a la soberanía de los Estados. Las actividades de las Naciones Unidas deben abordar además las causas profundas y no solo los síntomas de las crisis que pueden surgir o que persisten hoy alrededor del mundo. El principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, por ejemplo, sigue siendo esencial. Es igualmente importante asegurarse que las Naciones Unidas preserven su papel central en la resolución de conflictos y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Subrayamos en este orden que los mandatos respectivos de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad deben respetarse plenamente, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y que se debe poner fin a la creciente tendencia en la cual el Consejo de Seguridad se arroga cuestiones que van más allá del mandato que tiene claramente conferido. Señor presidente, en cuanto a la prevención de conflictos, consideramos inaceptable introducir supuestos indicadores universales de conflicto, toda vez que estos pueden servir de pretexto para inmiscuirse en los asuntos internos de estados soberanos. Cada crisis tiene un conjunto único de causas y antecedentes, y los intentos por estandarizarlas, especialmente cuando se basan en aspectos poco evidentes como el clima, los derechos humanos o el género, resultan ineficaces y tienen más bien el potencial de socavar que de promover los esfuerzos de la ONU en materia de prevención y resolución de conflictos. Además, existe un alto riesgo de que en la práctica tales indicadores sean utilizados para interferir en los asuntos internos de los estados, algo que paradójicamente se constituye en sí mismo en un factor fundamental de la mayoría de las crisis de las que hoy somos testigos en el mundo. Señor presidente, nuestros países están convencidos de la contribución positiva que puede desempeñar la sociedad civil de todas las regiones en la labor de las Naciones Unidas. Por ello, contamos ya con mecanismos que permiten su contribución a nuestros esfuerzos en esta organización.
No obstante, debemos preservar el carácter intergubernamental de las Naciones Unidas. Conceder a las ONGs los mismos derechos que a los representantes oficiales de los Estados para resolver problemas de paz y seguridad y otros asuntos encomendados a las Naciones Unidas, a partir de un enfoque de múltiples partes interesadas, no es de forma alguna apropiado. Es engañoso y va en contra de la propia naturaleza intergubernamental de nuestra organización. La inclusión planificada de la sociedad civil y de otras partes interesadas en el trabajo de todos los organismos intergubernamentales, con el objetivo de apoyar agendas motivadas políticamente y en detrimento de los países en desarrollo, sumado a la convocatoria de congresos anuales de la sociedad civil, provenientes en su gran mayoría de países desarrollados, junto con la introducción de oficinas de puntos focales de la sociedad civil en todos los mecanismos de la ONU, se constituyen en claras amenazas que buscan erosionar aún más la naturaleza intergubernamental de las Naciones Unidas y atentan contra los propios derechos de Estados soberanos. Esto es especialmente preocupante, teniendo en cuenta que ello reproduce aún más la posición ya de por sí desventajosa y la participación desigual a la que se enfrentan las ONGs de los países en desarrollo en su interactuación limitada con las Naciones Unidas. Debemos entender claramente, señor presidente, que el establecimiento de un multilateralismo inclusivo, así como de un orden mundial multicéntrico, junto con los cambios necesarios en las Naciones Unidas, en beneficio de los países en desarrollo, son todos procesos intrínsecamente interconectados. Por lo tanto, concluimos subrayando que difícilmente podrá encontrarse un camino hacia un mundo ideal cuando persiste la desunión entre los Estados, cuando seguimos enfrentándonos a una crisis de confianza y cuando continúa una acumulación creciente de potenciales enfrentamientos en las relaciones internacionales. Insistimos, pues, en que el multilateralismo, la cooperación y la solidaridad internacionales, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, deben promoverse y privilegiarse en todo momento en lugar de la confrontación y la guerra perpetua. Muchas gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela